Bien amigos, ya estamos de vuelta. Y hoy día, en la encuesta de Ipsos Perú, pues salieron las cifras con relación a si el sicariato era o no un problema. No sé si las tenemos, tenemos el cuadro, podemos ponerlo, efectivamente, acá está. Aprueba o desaprueba la gestión del ministro Urresti, la aprueba 40%, la desaprueba 44%, no precisa 16%. Esta encuesta es en Lima, por tanto no se puede comparar con la anterior. Pero como pueden ver ustedes, la desaprobación ahora es más alta que la aprobación. La aprobación había tenido una subida muy fuerte el mes pasado. Muy bien, el siguiente cuadro nos muestra con relación a el tema del sicariato. ¿Cuál de los siguientes delitos le preocupa más en relación con la seguridad del país? El 48% dice que le preocupa el robo, los hurtos al paso y los carteristas con arma blanca. 36%, que no es poca cosa, le preocupa el sicariato, o sea, los asesinos a sueldo. Otro 36% asalto a mano armada, o sea, armas de fuego. Y 35% pandillas, barras bravas, 25% violación y agresión sexual. De ahí viene el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el terrorismo. Miren ustedes, no es poca cosa, o sea, no es que no le preocupe a la gente. Y el siguiente cuadro dice, algunas personas piensan que el sicariato no es un delito muy importante en nuestro país, pues hay otros delitos que afectan más la seguridad de los ciudadanos. ¿A usted le parece que el sicariato es un problema grave de seguridad en el país? 90% dice el sicariato sí es un problema grave en el país. El sicariato no es un problema grave, 6%. No precisa 2%. 90% piensa que sí es. Bueno, esto como marco para una conversación que intenta ser más técnica que política. Estamos con el exministro del Interior y ex director de la policía. ¿Cómo está, don Octavio? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar en tu programa. No, gracias por estar con Saludos nosotros. a todos los ciudadanos. Y con un economista que tiene una visión de lo que se ha hecho en términos presupuestales y en términos de gestión en la policía hasta ahora. ¿Cómo está usted, don Juan Mendoza? ¿Cómo le va? Mucho gusto, bien, gracias. Bueno, entonces, el asunto es plantear qué es lo que estamos, dónde estamos en este momento, cuál es la realidad que estamos viviendo en el tema de la lucha contra la delincuencia y que esto nos ayude a tratar de dar luces al tema. Señor ministro. Muchas gracias. ¿En qué situación estamos? Bueno, si nosotros damos un vistazo al tema de la victimización en el Perú, podemos darnos cuenta cómo estamos. Si nosotros revisamos el Latinobarómetro, el año 2010, la victimización en el Perú era de 29%. Al año siguiente subió a 40%, ya en la mitad del gobierno del presidente Humala. Octavio, perdóneme. Yo simplemente quiero aclarar que victimización no es que la gente se sienta víctima, sino que han sido víctimas. Han sido víctimas, ya. Exactamente. Solamente para aclararlo. Para aclararlo. 40% y luego después se ha ido a 43%, 48%. Hay una nueva evaluación que está haciendo en el Ministerio de Justicia, una comisión en la que está conformada por el INEI, y están hablando de la de victimización, que estamos sobre el 39% hoy en día. Pero a la luz de la verdad, teniendo en consideración las encuestas de Ipsos Apoyo, Ciudad Nuestra, que también hace encuestas de seguridad ciudadana, estamos por encima del 50% de victimización. Entonces el problema hoy en día, hay un desborde. Y ese desborde se debe a que se han ejecutado una serie de recetas que no son las más adecuadas, como por ejemplo el año 2011 se fueron 30 generales al retiro. Ese es como si en un grupo económico sacamos a los 30 gerentes más antiguos y al 31 le decimos, oye, tú vas a ser presidente del directorio, y obviamente eso causa todo un descalabro dentro de la organización, cualquiera esta que sea. Y estas reformas que se han hecho, toda policía en el mundo tiene 3 direcciones ejecutivas, no puede tener más. La vemos nosotros en Chile, en Colombia, y comparamos con Guardia Civil en España o la Policía Nacional de España. Entonces, se han ido a 22 direcciones ejecutivas. Entonces, se ha lateralizado la organización. Lejos de ser una organización ágil, se ha convertido en una organización perezosa, porque todos los generales se les han agrupado dentro de la organización, en la macroorganización, y por ejemplo, existen regiones que no hay generales. ¿Y quién comanda la región? Un coronel. Es decir, un coronel comanda a otros coroneles. Entre coroneles, obviamente, no se van a hacer caso, porque ese es un tema de grado.
el mando se da a través del grado que quien ostente el mayor grado, ese es el que tiene que comandar. Entonces, en conclusión, lo que estamos viendo hoy en día, el desborde, es producto de todas estas recetas, y se siguen dando recetas, como por ejemplo incluir civiles dentro de la organización, que me saquen un país en el mundo, uno, donde Fuerza Armada o Policía exista el que estén ingresando civiles a la organización propia de la policía. ¿Por qué es malo que ingresen civiles? Por una razón. ¿Y en qué estamentos es que ingresan? Por una razón. Mire usted, se está generando en la policía hoy en día, se está manifestando que va a ingresar civiles a toda la parte administrativa. Es decir, van a haber dos instituciones, una de civiles y otra de uniformados. Por razones obvias. Pero hay médicos que se asimilan, sacerdotes que esa es otra cosa. O sea, se asimilan... Si es asimilación, es otra cosa. Pero si va en el orden de ideas, como que se quiere decir, de que estas personas que ingresan son las que van a tener a su cargo la organización de todos los recursos de la policía, de todo el planeamiento administrativo para darle soporte a las operaciones. Entonces, si es así, entonces el tema está errado. Por lo que te manifiesto, tú no puedes crear dos instituciones. Crearías dos instituciones. ¿Y no se puede hacer que trabajen integradamente? Eso es el tema. Cuando los que ingresan como asesores, sí se puede. Eso sí hay. Nosotros tiene la Fuerza Armada aquí en el Perú. Pero pretender pensar que ellos asuman cargos de dirección por encima de los policías, entonces eso es un tema que no va a causar... Ya, no es un tema de celo y de malestar nada más. No, por el contrario, es que vas a generar una dicotomía al interior de la organización. Me dice, si hay un viceministro de la parte administrativa, eso va mal porque los generales no le van a hacer caso. No, al contrario, son los que van a manejar los recursos. Ahora la policía no maneja recursos, todos los recursos se han ido al Ministerio del Interior. Muy bien, don Juan Mendoza. Esa es la estructura orgánica, ¿no es cierto?, la que nos han dado el brochazo. Muy bien, ahora explíquenos usted, por favor, esa estructura económica. Tenemos una policía con recursos, tenemos una policía adecuada, tenemos un número de policías que es insuficiente, la policía tiene su presupuesto insuficiente. A ver, por partes. Primero, comenzando con lo de victimización, se explica por qué la percepción no tiene que ver con las cifras oficiales y tenemos que recurrir al latinobarómetro para ver qué tanta victimización tenemos los peruanos. Es porque un estudio reciente de Naciones Unidas nos dice que 90% de los robos no se denuncian. ¿Ah? Entonces, cuando usamos los datos del INEGI, 90%, incluso los datos oficiales nos dicen que los delitos están aumentando a más de 10% en los últimos años, pero 90% pasa inadvertido. Entonces, es decir, acá no hay un promedio, acá no hay un problema, porque el promedio que nos da de delitos el INEGI es bajo en relación a los otros países, es vivir de espaldas a la realidad. Ahora, las cifras. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Esto no es crecimiento económico, no es globalización, no son otras hipótesis, digamos, atrevidas, ¿no? Más bien es un asunto de recursos. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la participación del presupuesto del Ministerio del Interior en el presupuesto nacional ha caído de más de 8.5% a más o menos 5.5% en los últimos años. Es decir, y si lo vemos como fracción del Producto Nacional, también tenemos menos recursos que se asignan al sector interior. Cuando hablamos de policías, existe la idea que tenemos pocos policías. Eso no es cierto. El número de policías per cápita en Perú es mayor que en los países vecinos, que en Chile, que en Ecuador, es mayor que en Estados Unidos, es mayor que en el promedio de los países. O sea, hay más policías por ejemplo, ¿un número de peruanos? Exacto. Por ejemplo, de acuerdo a Naciones Unidas, hay más o menos 320 policías por cada 100.000 habitantes en Perú, mientras que en Chile son más o menos 190. Números parecidos nos da la Organización de Estados Americanos en un estudio de hace 2 años. Entonces, no es que tengamos pocos policías, es que tenemos pocos policías que realizan labores efectivas de patrullaje. O sea, de operaciones. Exacto. Por ejemplo, de más o menos el total de policías, un tercio está en las comisarías, más o menos 34.000, 35.000 policías. Pero esos no son todos los policías que patrullan, porque tenemos el sistema de 24x24, que ya tiene años de existencia, sin ningún criterio técnico, y eso hace que el número efectivo de policías patrullando las calles sea mucho menor todavía. Juan Mendoza,
¿Es técnicamente malo solucionar el tema del 24x24 ya? O sea, ¿económicamente es malo? ¿Nos generaría un problema? No, absolutamente no. Es una cuestión de intención. O sea, es simplemente voluntad política. Es voluntad política. Nosotros ¿Recursos hay para solucionarlo? Por supuesto, eso no afecta el presupuesto, en realidad. Y si vamos a ir por el camino de aumentar policías, pero tal como los tenemos, policías mal equipados, con malos incentivos. No he hablado de las pensiones. Las pensiones en el 2012 se han reducido al 55%, tanto para la policía como para las Fuerzas Armadas. Entonces le estamos dando pocos incentivos. El equipamiento en las comisarías es patético. 40% no tiene acceso a Internet. La mitad no tiene acceso a la base de requisitorias. La mitad no tiene acceso a RENIEC. No le estamos dando los elementos para que puedan actuar. Cuando vamos a las cárceles igual. No tenemos suficientes cárceles. Una cosa interesante, el número de presos per cápita en Costa Rica, Uruguay y Chile es el doble que en el Perú. Entonces, es un asunto de un Estado que ha abandonado la provisión de seguridad ciudadana y por eso tenemos estas ciudades amuralladas en que la seguridad privada es omnipresente, ¿no? Una última cosa, el presupuesto del 100%, 90% se va a gasto corriente, menos de 10% a equipamiento de comisarías, inversión en capital. Tenemos una tecnología de la época de la carreta, ¿no? Interesante. Vamos a una pausa. Regresamos para continuar con este diálogo con Octavio Salazar y Juan Mendoza, desde una óptica seria de cifras y de operaciones que debería tomarse en cuenta. Volvemos. Vamos a preguntarle ahora a don Octavio Salazar. Don Octavio Salazar, estas cifras que nos han dado son dramáticas, ¿no es cierto? Y nos muestran una ineficiencia en la ejecución del gasto y una poca voluntad del gobierno para asignar más recursos cuando se tienen, porque el Estado, el gobierno ahora tiene muchos recursos. Hoy en día se tiene mucho. ¿Eliminar el 24x24 es un problema o debería ser una oportunidad? Es una oportunidad. ¿Y por qué el ministro dice que eso no le sirve a él? Recuerden ustedes que Walter Albán decía que ya tenía el dinero para poder hacerlo. ¿Y por qué el ministro Yo pienso que es por una razón. Porque si se aumenta al personal policial, los policías ganarían más que el personal de la Fuerza Armada. Y obviamente se estaría discriminando. ¿Es un problema de celo? No celo, sino también de no discriminar. Porque si tú aumentas al personal policial para poder desaparecer el 24x24, le consideras tú lo que ellos ganan en la calle, también tendrías que hacerlo por un efecto similar al personal de la Fuerza Armada. Yo me imagino que es por eso, entonces, si no va a generar pues todo un problema en la Fuerza Armada. Y también tiene razón nuestro personal de suboficiales de la Fuerza Armada. Estamos sacrificando por esta situación. Pero es que también todo es necesario, porque no solamente se subemplea el policía, también el personal de la Fuerza Armada también trabajan en sus francos, muchos de ellos. Bueno, pero entonces, ¿no hay solución? Solución existe, porque a la final es 700 millones que cuesta solucionar el 24x24 en la policía, en la Fuerza Armada debe ser un poco menos. Entonces estamos hablando, supongamos, de 1.000 millones de soles. ¿Qué significan 1.000 millones de soles para un presupuesto que el próximo año vamos a tener 132.000 millones de soles de un presupuesto? El problema es la voluntad política, hay que solucionar esto. Entonces, ¿qué se está haciendo? Porque es una realidad. Nosotros, la forma de poder manejar y tener número de efectivos versus operatividad es de 250 efectivos por 250 cada policía por 250 ciudadanos. Por Naciones Unidas. Exactamente. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué en el Perú es menos? Porque se ha tenido que dividir, porque si los sueldos no alcanzan, entonces tienes que dividirlo. Entonces, ¿cuál es la solución? El 24x24. Eliminarlo, el 24x24. Hay que solucionarlo y hay que pedir al presidente. Yo pienso que en las manos de él está la seguridad y la tranquilidad de todos los peruanos. Entonces, si nosotros solucionamos eso y le agregamos tecnología, una ciudad como Lima debería tener como mínimo 12.000 cámaras de videovigilancia. Todas las cuadras tienen que estar vigiladas para ver qué se mueve y qué no se mueve, para que la policía pueda acudir. Y esa es una realidad que estamos viviendo en la época de la carreta. Entonces, aquí lo que se quiere es inversión, es solucionar el 24x24, más tecnología,
comenzar a recapacitar al personal policial, porque se hicieron una serie, en los 3 primeros ministros del Interior, se hicieron muchas invitaciones al retiro. Entonces, hay grupos operativos menos que los que habían antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es volver a capacitar en áreas específicas. Y con eso empezamos a caminar, creo, de una manera mucho más adecuada. Yo le pregunto a Octavio Salazar, ¿es necesaria la presencia de alguna misión, no sé si americana, colombiana, mexicana, israelí, en el Perú, que pueda asesorar a nuestra policía? Bueno, ese tema se ha tratado muchas veces. Yo creo que es probable que podríamos en algunas áreas... ¿Ayudaría? Sí, claro que sí. De inteligencia, áreas de inteligencia, operativa, lucha antidrogas, antisicariato, o sea, nosotros tenemos un expertise importante en la policía, no te olvides. No me olvido de eso. Eso es importante. También tenemos no podemos pecar en las áreas, no, obviamente que no. En las áreas que son importantes, yo creo que sí. En el área de la tecnología, por ejemplo, creo que sí es importante. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Es un tema de gestión, nada más, y de decisión política? ¿O es un tema que requiere de otro tipo de solución? No, yo pienso que los recursos están. Es un asunto de priorización del gasto público, me refiero, ¿no? Porque, como dice el exministro, no solamente es la policía, también es el abandono de las Fuerzas Armadas. Ese es otro tema, pero es un tema bien importante, tanto en remuneraciones como pensiones. Se podría estudiar que vengan asesores del extranjero, pero lo que estamos haciendo ahorita es destruir el capital humano que existe en la policía. Porque la policía, cuando tiene que hacer algo y se le da una misión, la cumplen, ¿ya? El problema es que tienen pocos incentivos para hacerlo en el día a día. Y las remuneraciones, tenemos la policía peor pagada de la región. Las remuneraciones policiales son menos de la mitad en Perú, que en Ecuador, que en Colombia, son 25% de las chilenas, ¿ya? Entonces, con ese tipo de incentivos, no hablemos de las pensiones, que ya son un desastre, con ese tipo de incentivos no vamos a ir muy lejos. Y no solamente es eso, también hay que centralizar la provisión de seguridad. El Estado es el encargado de la provisión de seguridad. 57% de las comisarías no coordinan con los serenazgos, ¿ya? Es una cosa elemental. Bueno, quería hacer una cosita chiquita al final. Yo les agradezco muchísimo porque ese es el inicio de una serie de diálogos con este tema, porque este tema no es solamente cuestión de dar la noticia de algún asalto, hay que brindar un poquito de alternativas que existen, pero por supuesto. Muchísimas gracias, Octavio. Un segundito, 10 segundos nada más. Quería aprovechar estos 10 segundos para decir que este jueves tenemos un intercampus dedicado en la Universidad del Pacífico, dedicado al sistema previsional. Vamos a presentar los resultados de un año de investigación sobre diagnóstico, proyecciones y reformas del sistema. Muchas gracias. Lo hemos tratado acá y ha sido muy interesante. Y perdona por la... No. Y están toda la sociedad están invitados a este Muchísimas gracias. Sí, que será interesantísimo, porque justo el tema también está en debate, el tema de las AFPs. Muchísimas gracias. Interesantísimo haber tenido una visión operativa, una visión económica del asunto. Vamos a una pausa, regresamos. ¿El ébola es o no un riesgo para el país?